Voces, un programa en el que hablamos de libros, hablamos también con autores, con escritores y escritoras y todo tipo de actores de la comunidad artística y cultural de nuestro país y más allá, para participar en esto que llamamos en Bitácora la revolución de las letras, tan necesaria en esta época de transhumanización. Además, los libros salvan vidas. Tenemos muestra de ellos, tanto metafóricamente como literalmente. Así que es nuestro deber reivindicar su importancia. Hoy, para ayudarnos, tenemos con nosotros a Ane Odriozola, que nos va a hablar de gremios, familias enfrentadas, secretos, venganzas de todas las pasiones humanas y todo ello engarzado en un valle que palpita, el Valle del Hierro, en el País Vasco, en Guipúzcoa concretamente. Y acaba de publicar esta novela con N de Novela, que es un sello de Planeta, ya viene de la autopublicación. Vamos a hablar de ese proceso también tan interesante y tan sugerente para tantos escritores que pueden estar pensando si dedicarse a ello o no, o que ven frustrados a lo mejor sus sueños en ese recorrido tan duro, pero tan satisfactorio también por otro lado. Ane es autora, muchos de vosotros la vais a conocer en cuanto lo diga, si no la estáis viendo ya, los que estáis viendo la imagen. Es autora de la trilogía de Gibola, que tuvo muchísimo éxito y que es la entrada a ese mundo literario al menos conocido, porque yo imagino que Anne escribía ya mucho antes. Empezó con El secreto de Gibola, continuó con La sombra de Gibola y cerró esa magnífica trilogía con La conspiración de Gibola. Bienvenida, Anne, es un placer tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias. Anne, has recorrido un largo camino, como decía, hasta llegar al Valle del Hierro, desde la autopublicación a la publicación con un grupo como Planeta. Como eres la primera vez que nos acompañas en Voces, ¿cómo llegó la literatura a tu vida? Es la pregunta obligada para todos. Bueno, pues aunque sea algo curioso, como has dicho, bueno, has imaginado que yo antes escribía. No había escrito nunca nada hasta que escribí, pero ni siquiera un diario, nada. Hasta que me puse con El secreto de Gibola, el primer libro, y además surgió de una manera un poco curiosa. Mi madre y yo, las dos somos muy lectoras y tenemos la costumbre de que, bueno, yo me leo un libro, después se lo lee ella y lo comentamos. Y estábamos comentando, no recuerdo muy bien qué libro, y ahí de esa conversación surgió la idea, mi madre me decía, qué difícil tiene que ser escribir un libro. Y yo le decía, bueno, a mí inventarse la historia sí me parece complicado, pero luego ponerla en papel no tanto. Y ella que sí, yo que no, y ella que sí, yo que no, y al final le dije, ¿sabes lo que te digo? Que voy a escribir una novela y te la voy a dedicar a ti. Surgió la idea, pero ya te digo, de una conversación, pues no sé, que no tenía yo nada planeado. Entonces, bueno, pues me puse a escribir la novela, me costó unos 4 años o así porque tenía a los niños pequeñitos y tampoco era algo que hacía en mis ratos libres y algo que me apetecía hacer. Y bueno, pues cuando la terminé y se la di a leer, pues bueno, mi madre alucinó porque no me creía capaz de escribir esa historia, le encantó. Y bueno, la leyeron los de alrededor, les gustó a todos y fue cuando me dijeron, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Es una pena que lo metas en un cajón. Y de ahí surgió la idea de publicar la primera historia. Qué bárbaro. Y has seguido hablando de literatura cada vez que escribes un libro también con tu entorno. Sí, Tienes un amigo que es, bueno, uno de los, si no pilares, pero sí de los motores, ¿no? Que te han ayudado también a confeccionar, por ejemplo, la historia del Valle del sí. Hierro. Se llama Iñaki y es creativo. Entonces, bueno, yo siempre le digo que tiene una mente brillante y es la persona con la que más me gusta discutir mis tramas, mis historias, los giros, los personajes. Y bueno, tenemos la costumbre de ir todos los fines de semana a dar un paseo largo de unas 3 o 4 horas. Entonces, en esos paseos, pues él y yo vamos pues, creando la trama, haciendo, deshaciendo, y por eso creo que es una persona muy importante en todos mis proyectos. Uh-huh. En el Valle del Hierro, Domingo Arria desaparece una noche cuando va a visitar a sus clientes, a la familia Plazaola, a la ferrería, y ese es el motor de la historia. Pero más allá de la trama en la que nos vamos a ir introduciendo poco a poco en esta conversación, ¿qué ha supuesto para ti el Valle de Hierro? Si tuvieses que definirlo, ¿qué es el Valle de Hierro? El Hierro. Me parece una de las preguntas más difíciles
de contestar porque el Valle del Hierro son muchas historias unidas. O sea, hay muchos personajes, cada uno tiene su propia vida y aunque yo te hable de las dos tramas principales, que al principio parece que no tienen nada que ver una con la otra, pero luego se terminan uniendo, alrededor de esas dos tramas hay muchas más tramas. Muchas más tramas. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el Valle del Hierro? Pues ¿qué te voy a decir? Una historia muy potente de una desaparición, otra historia muy potente de una aparición, todo lo contrario, porque a la vez que el Domingo Arría, el carbonero, desaparece, paralelamente en Vitoria aparece una niña de origen desconocido llamado, bueno, a la que luego llaman Jordana. Entonces, yo me baso en esas dos historias paralelas, luego las uno y ya continúan en un hilo argumental. Pero ya te digo que alrededor de estas dos tramas hay muchas historias, muchas microhistorias. Que ya decía yo al principio que estaba todo engarzado porque está todo engarzado. Sí, Al sí, está final todo bien unido. es todo, sí, sí, y más allá de un puzzle, está engarzado, engarzado a fuego también, un elemento muy importante. El enclave, obviamente, no podía ser otro, tenía que ser el Valle del Hierro. ¿Cómo era ese Valle del Hierro en el siglo XVI? Que es la época en la que está ambientada con en dos momentos que se van entrelazando en dos ejes temporales, pero ¿cómo era ese Valle del Hierro? Pues el nombre del Valle del Hierro no viene del siglo XVI, sino del siglo XIV más o menos. En el siglo XIV llegó a haber en esta zona, en el Valle del Hierro, hasta 20 ferrerías. Por eso le llamaron el Valle del Hierro, por todo el hierro que se producía aquí. Luego ya para el XVI quedaban tan solo 7 y fue por la tala indiscriminada de leña, de árboles que hubo, porque claro, para hacer 1 tonelada de hierro hacen falta 2 toneladas de carbón, pero para hacer 2 toneladas de carbón hace falta 10 toneladas de leña. Entonces hubo una tala indiscriminada y el precio del carbón subió y fueron bajando las ferrerías, pero esas 7 se mantuvieron durante siglos. Por eso se llama así la zona y bueno, pues me he documentado bien, aparte de ser el sitio donde yo vivo y la historia de los ferrones, pues me la sabía de antes. Ahora que me he documentado muy bien, he visto pues que sí, nosotros hablamos de ferrerías y ferrones, pero detrás había todo un mundo, había carboneros, acarreadores, transportistas, venaqueros, mineros. Entonces, bueno, me ha parecido pues una comunidad muy completa, más allá de los ferrones, que es a los que siempre les hemos dado la importancia que tienen. Creo que turísticamente se puede visitar también. Ahora, Sí, para acercarnos a la tradición, a todo esto que nos cuentas en el Valle del Hierro, que es sí. fascinante, porque claro, es muy desconocido, como tú estás diciendo. Yo creía, al haber nacido en esta zona y al haber vivido siempre el tema de las ferrerías, yo pensaba que todo el mundo sabía lo que era una ferrería y lo que era un ferrón. Y ahora trabajando con Planeta me sorprendí porque me decían, Ane, es que no es algo conocido, no es algo que sabe todo el mundo. Entonces, bueno, pues partiendo de ahí dije, vamos a explicarlo bien, pero sí, ahora mismo existe la ferrería donde ocurre todo, la ferrería de Mirandaola existe, está remodelada y se puede visitar. Entonces, es muy curioso porque, bueno, tú según bajas las escaleras de la ferrería, te parece que estás entrando en el siglo XVI. Mm. Ya nada más entrar, te encuentras allí los fuelles, el horno, el mazo, los ferrones vestidos de ferrones y hacen una exhibición de cómo elaboraban el hierro. A mí me parece que es muy curioso y, de hecho, aunque yo lo haya visto toda la vida, las personas que vienen de fuera les parece que es algo como, pues eso, muy espectacular, algo espectacular de ver. Ahora que me lo has puesto en bandeja, ¿cómo era la vida de un ferrón? Porque descubrimos que era terrible. 24 horas, 24, todo el día Pasaban pendientes de... 24 horas de lunes a sábado, descansaban tan solo los domingos y festivos y dormían allí, comían allí, descansaban lo que podían allí, todo dentro de unas 4 paredes, además oscuras, porque las ventanitas de la ferrería son muy pequeñas, entonces apenas veían la luz del sol y tragaban mucha porquería, porque al final el mineral es eso lo que tiene, que suelta mucha porquería. Pero aun y todo, felices de ser ferrones, Ujú, porque cobraban más dinero que un campesino normal y ser ferrón te daba mucho prestigio. ujú. Ellos eran los importantes de la zona, los importantes del valle. Tenemos a estas dos familias que representan dos elementos. Una es el hierro y el otro el carbón, ¿no? Que son dos elementos al final que están unidos, como decíamos, por ese fuego que es casi transmutador. Hay mucha alquimia en tu historia. Sí, sí, sí. Bueno, yo algo que me he encontrado en toda la documentación ha sido esas disputas entre ferrones y caseros. Ya no solo por la diferencia de estatus social que tenían, sino porque los dos peleaban por unas tierras.
Los campesinos querían las tierras para labrarlas y para los pastos para sus animales, pero los ferrones necesitaban esas tierras para la leña, para plantar árboles. Entonces, bueno, había ahí una disputa que he querido trasladar a la familia protagonista de Ferrones que existió en la realidad y la que yo he ficcionado de campesinos, pues para que tuviera ya ahí todos los ingredientes y decir, bueno, pues ahora vais a ver cómo chocaban. Al principio en la novela iba a titularse Arria, como el apellido de unas familias, en vasco piedra o la piedra, ¿no? O roca. O, Sí, sí, sí. eh, sí, sí. En realidad no era un apellido, era el nombre del caserío. Aquí hay mucha costumbre de toda la vida de casi asumir el nombre del caserío como tu propio apellido. De hecho, hay gente que tú le conoces por el nombre del caserío, no tienes ni idea de cómo se apellida, pero toda la vida a toda la familia le han llamado por el nombre del caserío. Y bueno, al caserío le puse el nombre Arria, que no es Arria porque en euskera no utilizamos tildes. Entonces, si fuera en castellano, sí tendría que llevar en la I, sería Arria. Y bueno, yo la titulé así porque me parecía que estaba bien. Pero luego desde Planeta me sugirieron, jo, es que nos encanta el Valle del Hierro, nos encanta ese título. Y dije, pues a mí también me gusta. Así que se lo cambiamos y así se ha quedado. No sé por qué le digo Arria, ¿eh? No sé por qué se me ha ocurrido Arria en ningún momento. Así que porque la he convertido en eso, pero es fuerte, es una palabra fuerte, pero es verdad que si no conoces el significado, quizás se puede perder la fuerza sí. del Valle del Hierro, ¿no? Que es como que tiene muchísima más prestancia. Una de las piedras, si hablamos de piedras de la novela, es una mujer. Bueno, son estas dos mujeres que llegan a conocerse y van a tener una relación, pero esa primera Asencia, cuyo nombre sí significa ausencia. Al final es una mujer que a través de la ausencia construye su presencia. Es una mujer fuerte. ¿Pensabas en alguien o pensabas en muchas mujeres? Pensaba en muchas mujeres matriarcas vascas, dueñas de sus caseríos y las que han llevado el peso del caserío y de la familia durante generaciones. De hecho, yo vivo en Legazpi, en la zona del Valle del Hierro, y aquí todavía mucha gente vive en caseríos. Y yo he conocido muchas mujeres de estas que, aunque el marido esté al lado y parece que es el que lleva el peso, son ellas las que se levantan por la mañana y hasta que no se acuestan a la noche, bueno, no han hecho más que trabajar, llevan el peso de todo. Y bueno, pues yo pensaba en todas estas mujeres matriarcas vascas. Sí. Totalmente, y al lado de, de Arria, que no sé, y sigo llamándola Arria, al lado de Asentia tenemos a Jordana. He descubierto una cosa así curiosa, buscando un poco por internet, bendito internet a veces, ¿verdad? Para coger información. Con respecto a este nombre, en Tudela, el municipio de Navarra, hace referencia a una señora retirada del monte que vivía emparedada haciendo penitencia en el siglo XIII. Y me ha resultado, por engarzarlo un poco, por darle así un poco de enlace, y digo, bueno, algo de penitencia, Jordana, sí Sí, que parece llevar la pobre, sin entrar mucho en desvelar la trama, pero la lleva. yo he querido introducir dos mujeres muy fuertes, pero de muy distinta manera, porque Asencia es fuerte, yo creo que ella lo lleva en su carácter, ella es así y ella es fuerte, pero a Jordana la llevan a ser fuerte las circunstancias. Jordana es una superviviente, tiene una niñez feliz junto a su protector, junto a Ginés, pero luego las horribles circunstancias que le llevan a vivir, o sea, que le toca vivir, son las que hacen que tenga que salir hacia adelante, pero por narices. Entonces, yo creo que son dos mujeres muy potentes, pero de distinta manera. Totalmente. Al final se complementan y se llegan a entender en un momento determinado. Cuando se conocieron, bueno, pues la relación fue más complicada. Llega también la peste Uf. a la historia. Es terrible porque parece ya el colofón del mal desatado, absolutamente, y escribes, Leo. La población no conseguía entender el comportamiento tan caprichoso que mostraba el mal, atacando a determinadas localidades y dejando a sus vecinas inexplicablemente libres del contagio. Dentro de cada comunidad también hubo diferencias. Mientras los más ricos huían a sus casas de campo y encontraban refugio en caseríos que tenían arrendados o en ermitas, los más pobres se quedaban en los recintos urbanos a merced de las duras medidas de aislamiento a los que los sometían las autoridades. No tenían a dónde ir
y ante la mínima sospecha de contagio debían permanecer en sus casas, que podían ser vigiladas y hasta tapiadas, negando a sus habitantes cualquier atisbo de movilidad. Bastaba con que un miembro estuviese infectado para que el resto de la familia sufriese el castigo del aislamiento. De esta manera, sanos y enfermos se veían condenados a compartir la peste, arriesgándose a contagiarse todos. Y por extensión parecen esas pasiones desatadas, destructoras, que van a contagiar hasta a los más inocentes. Exactamente. Sí, lo de la peste, bueno, yo sí que he considerado esta novela como un puzzle en el que varias piezas me vienen ya dadas, pues todo lo que ocurrió en la realidad, pues como el milagro de Mirandaola, los Plazaola, la peste, entonces esas piezas venían ya dadas, yo tenía que ir inventando la historia. Y claro, la peste, yo empiezo la historia en 1577, pero es que en el 98 estaba allí. Entonces, si quería continuar hasta 1600, que es donde termina la historia, tenía que meter la peste sí o sí. De hecho, en este valle se sufrieron las consecuencias de la peste, unas consecuencias durísimas, entonces había que contarlo. Y la documentación, bueno, me llevó bastante tiempo, pero era muy curioso por las similitudes que encontraba yo con el coronavirus. Decía, pero si lo acabamos de vivir, esto es cíclico, o sea, lo mismo, si yo llego a leer toda esta documentación en lugar de en el 2021, por ejemplo, en el 2015 me habría quedado alucinada diciendo, pero bueno, pero en el siglo XVI estaban todos locos, o qué exagerados, o qué, no sé, no, qué dramático todo. Pero después del coronavirus lo he vivido de una manera totalmente distinta, porque me sentía identificada a más no poder. Lo acabamos de pasar. O sea, era increíble lo parecido que era lo que vivieron ellos con lo que vivimos nosotros. Sí, sí. Absolutamente. Esto nos da también un golpe de humildad y es un poco descorazonador el pensar que no aprendemos de nuestros errores o que no sabemos gestionar tantos siglos después las cosas de una manera diferente. Sí, sí. Pero bueno, la peste, tanto literalmente como metafóricamente, también otro tema importante del Valle del Hierro, como algo muy interesante. Bueno, por supuesto, vamos a tratar la libertad, cómo se lucha por la libertad o cómo se pierde esa libertad por ciertas acciones o decisiones que se pueden tomar en un momento determinado, las consecuencias de nuestros actos que pesan sobre nosotros, pero también está la libertad de Legazpi o Legazpia en vasco, que es muy interesante cómo se desconecta de Segura, por ejemplo. Sí, Legazpi era un pueblo pequeñito, fíjate que se anexionó a Segura en 1384 y entonces había 25 familias en la población. Ahora 25 familias tienes en 2 bloques de casas. Entonces el pueblo era 25 familias. Y bueno, ellos eran un pueblito pequeño y al lado tenían otra población que era Segura, que era mucho mayor, tenía armada, tenía muralla y bueno, pues tenían todo lo que estos no tenían. Y decidieron anexionarse pensando que estaban haciendo bien, ¿no? Segura nos protegerá, Segura nos ayudará. ¿Qué pasó? Pues todo lo contrario. Segura lo único que hizo fue abusar e imponer unos impuestos totalmente exagerados y bueno, pues se dieron cuenta que se habían equivocado. Intentaron recular, pero es que no consiguieron desanexionarse hasta 224 años después. Y Domingo Arría, el día de su desaparición, viene de una reunión clandestina para intentar desanexionarse, que esas reuniones existieron, me parecen muy curiosas. Se juntaban todos los pueblitos pequeños en una ermita así, en un sitio bastante apartado, hacían una reunión a ver qué podemos hacer para desanexionarnos de Segura. Y al final, en 1608 lo consiguieron, pero a base de pagar. Porque Felipe III tenía las arcas de la corona vacías y, bueno, pues decidió vender villazgos y los Legazpiarras a 20 ducados cada uno consiguieron la desanexión. Me parecía que eso era algo que había que contar. Totalmente. Y te basas también, ya lo has avanzado, en otro acontecimiento, en otro hecho que existió, que fue el milagro de la cruz de Mirandaola. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas sin entrar en qué supone la trama, por supuesto, porque de principio a fin prácticamente va a estar ahí sobrevolando? Eso es. Bueno, pues el milagro de la cruz, yo la versión que tenía de este milagro de toda la vida, pues era un poco, aunque vivo aquí y he visto la cruz y he oído la historia desde siempre, era un poco como descafeinada. Resumiendo, los ferrones y todo el mundo tenía prohibido trabajar los domingos y los festivos.
la religión lo prohibía. Y bueno, pues el 3 de mayo de 1580 los ferrones de la ferrería Mirandaola decidieron saltarse la norma y ponerse a trabajar. Las ferrerías paraban en junio por la falta de agua y dijeron, mira, seguro que estarían despedidos hasta arriba y dirían, vamos a trabajar. Bueno, pues en lugar de obtener la masa de 50 kilos de hierro, que era lo que solían obtener en un torno de estos de 6 horas, obtuvieron una pequeña cruz una pequeña pieza de 6 kilos con forma de cruz. Claro, era el día de la Santa Cruz. Ellos se habían cargado una norma para ir a trabajar. Entonces, bueno, pues lo asumieron como un castigo divino, se asustaron muchísimo. Y bueno, yo la idea que tenía era que años después se declaró milagro y ya está. Pero una vez que me puse a documentar vi que ahí había mucho más, que había mucho más que no sabemos, que la documentación está, pero que la cosa cambiaba. Y bueno, pues ahí fue cuando dije, hay que escribir esta novela y hay que contar el misterio de la cruz tal y como fue. Pues todo esto y muchísimo, muchísimo más. No nos da tiempo, tenemos que dejarlo ya aquí, en El Valle del Hierro, publicado con N de novela, de Ani Odriozola. Es un verdadero placer leerte. Yo no te conocía, así que te he conocido con este libro. Ya soy lectora tuya y espero que nuestros oyentes se sientan atraídos por esta historia que sigue palpitando una vez que cierras el libro. Nosotros consideramos en Bitácora que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias por hacernos más libres, gracias a todo este conocimiento que has compartido con nosotros y el que se encierra en el Valle del Hierro y lo que vendrá, que imagino que vas a seguir escribiendo, claro. Algo habrá seguro. Muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer.